Narraciones breves de fisiología previas a la clase. Lo que debiste leer, pero que aquí te narramos. El texto narrado corresponde al texto ¿y por qué?, preparado para los estudiantes de las clases de fisiología, que dicta el docente Sergio Alberto Koenig. Año 2024. Esta es una edición especial de esos textos, preparada para que la escuches camino a la universidad. Antes de las clases del docente. Lo que haremos será relatar la parte de los textos, ¿y por qué? Solo los textos. El sistema respiratorio. El contenido incluye: introducción al tema, anatomía y fisiología del sistema, conclusiones sobre el tema, las preguntas para validar conocimientos y el glosario. Palabras clave que debes dominar, ser capaz de definir y de explicar son: dióxido de carbono, CO2. Respiración externa. Hipoxemia. Oxígeno, O2. Disnea. Hemoglobina, abreviatura HB. Hipercapnia. Respiración. Expiración. Hipoxia. Inspiración. Insuficiencia respiratoria. Si sabes cada una de estas palabras claves que hemos enumerado recién, puedes dar una definición, en forma adecuada, puedes distinguirlas, y te animas a explicarlas, te será muy fácil avanzar. Si no, presta atención a lo que te narraremos a continuación. Recuerda que al final te haremos algunas preguntas, para que puedas poner a prueba tus conocimientos previos. Es para autoevaluarte y para que puedas llegar a la próxima clase en forma adecuada. Introducción. Todas las células humanas requieren un suministro continuo de oxígeno, de hecho, las células solo sobrevivirán durante unos minutos sin él. Afortunadamente, alrededor del 21% del aire dentro de nuestra atmósfera es oxígeno, proporcionando un suministro abundante. A medida que las células usan oxígeno, se produce el gas residual, dióxido de carbono. Si se permite que se acumule, el dióxido de carbono puede interrumpir la actividad celular y la homeostasis. La función principal del sistema respiratorio, por lo tanto, es asegurar que el cuerpo extraiga suficiente oxígeno de la atmósfera mientras elimina el exceso de dióxido de carbono. La recolección de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono se conoce como respiración. La respiración implica 4 procesos distintos: ventilación pulmonar, respiración externa, transporte de gases y respiración interna. Aunque los 4 se examinan en este capítulo, solo la ventilación pulmonar y la respiración externa son responsabilidad exclusiva del sistema respiratorio. Como el oxígeno y el dióxido de carbono se transportan por todo el cuerpo en la sangre, la respiración efectiva también depende de un sistema cardiovascular en pleno funcionamiento. El sistema respiratorio se divide en las vías respiratorias superiores e inferiores. Es dentro del tracto respiratorio inferior donde se produce la respiración externa, y las estructuras involucradas son microscópicas, muy frágiles y fácilmente dañadas por la infección. Por esta razón, tanto el tracto respiratorio superior como el inferior están equipados para combatir cualquier patógeno invasor en el aire. El aire que respiramos está contaminado por una amplia variedad de contaminantes, por ejemplo, gases de escape, gases industriales, humo de cigarrillo, y como resultado, las enfermedades respiratorias son altamente prevalentes en todo el mundo. La enfermedad respiratoria representa el 20% de todas las muertes en el Reino Unido, más que la enfermedad coronaria. Las enfermedades respiratorias más comunes incluyen cáncer de pulmón, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC, neumonía y tuberculosis, o TB. Las enfermedades respiratorias suponen una pesada carga para todos los sistemas de salud. Anatomía y fisiología. El tracto respiratorio superior. El tracto respiratorio superior consiste en la cavidad oral, boca, la cavidad nasal, la nariz, la faringe y la laringe. Además de proporcionar olfato y habla, el tracto respiratorio superior asegura que el aire que ingresa al tracto respiratorio inferior sea cálido, húmedo y limpio. En primer lugar, los espacios justo dentro de las fosas nasales están revestidos con pelos gruesos que filtran el aire entrante, asegurando que las partículas de polvo grandes no entren en las vías respiratorias. La cavidad nasal también está revestida con una membrana mucosa hecha de epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, que contiene una red de capilares y un suministro abundante de células caliciformes secretoras de moco. Quiero recordarte que en el texto, y por qué, se te muestran figuras que es importante veas.
si no puedes verlas ahora. Recuerda repasarlas después, cuando revises el texto. La sangre que fluye a través de los capilares calienta el aire que pasa, mientras que el moco lo humedece y atrapa cualquier partícula de polvo que pase. Las partículas de polvo cubiertas de moco son impulsadas por los cilios hacia la faringe donde pueden ser tragadas o expectoradas. Para agregar mayor protección, el tracto respiratorio superior está revestido con receptores irritantes, que cuando son estimulados por partículas invasoras, por ejemplo, polvo o polen, fuerzan un estornudo, asegurando que el material ofensivo sea expulsado por la nariz o la boca. A diferencia de la cavidad nasal y la laringe, la faringe actúa como un pasaje para los alimentos y el aire. La faringe también contiene 5 amígdalas. Las 2 amígdalas visibles cuando la boca está abierta son las amígdalas palatinas, detrás de la lengua se encuentran las amígdalas linguales, y la amígdala faríngea o adenoide se encuentra en la pared posterior superior de la faringe. Las amígdalas son nódulos linfáticos y parte del sistema de defensa del cuerpo. El revestimiento epitelial de su superficie tiene pliegues profundos, llamados criptas. Las bacterias o partículas inhaladas se enredan dentro de las criptas y luego son engullidas y destruidas. La laringe, caja de voz, también proporciona un grado de protección, esta vez contra los alimentos. La laringe ocupa el espacio entre la faringe y la tráquea, la primera sección del tracto respiratorio inferior. También cerca está el esófago, que impulsa los alimentos hacia el estómago. Unido a la parte superior de la laringe hay una pieza en forma de hoja de cartílago elástico cubierto de epitelio, llamado epiglotis. Al tragar, la epiglotis bloquea la entrada a la laringe, y los alimentos y los líquidos se desvían hacia el esófago. La inhalación de sustancias sólidas o líquidas puede bloquear el tracto respiratorio inferior y cortar el suministro de oxígeno del cuerpo. Esta emergencia médica se conoce como aspiración y requiere la eliminación rápida de la sustancia ofensiva. El tracto respiratorio inferior. El tracto respiratorio inferior incluye la tráquea, los bronquios primarios derecho e izquierdo y los componentes de ambos pulmones. La tráquea o tráquea es un vaso tubular que transporta aire desde la laringe hacia los pulmones. La tráquea también está revestida con epitelio columnar ciliado pseudoestratificado para que cualquier residuo inhalado quede atrapado y se impulse hacia arriba hacia el esófago y la faringe para ser tragado o expectorado. La tráquea y los bronquios también contienen receptores irritantes, que estimulan la tos que fuerza partículas invasoras más grandes hacia arriba. En el texto, ¿y por qué?, se te muestra una figura macroscópica del tracto respiratorio. Revísala por favor. Es importante que distingas el tracto respiratorio superior del inferior. Sigamos. La capa más externa de la tráquea contiene tejido conectivo que se ve reforzado por una serie de 16 a 20 anillos de cartílago en forma de C. Los anillos evitan que la tráquea se colapse a pesar de los cambios de presión que ocurren durante un ciclo de respiración activa. Si se produce alguna obstrucción por encima de la laringe, ya sea un objeto extraño, inflamación o traumatismo, se puede crear un orificio o estoma en la tráquea y se puede insertar un pequeño tubo. Este procedimiento se llama traqueotomía y puede garantizar que se desvíe la porción bloqueada de la vía aérea superior, lo que permite al paciente respirar. Los pulmones son 2 órganos en forma de cono que casi llenan el tórax. Están protegidos por un marco de huesos, la caja torácica, que consiste en las costillas, el esternón y las vértebras, columna vertebral. La punta de cada pulmón, el ápice, se extiende justo por encima de la clavícula, y sus bases más anchas se encuentran justo encima de un músculo cóncavo llamado diafragma. Los pulmones se dividen en distintas regiones llamadas lóbulos. Hay 3 lóbulos en el pulmón derecho y 2 en el izquierdo. El corazón junto con sus vasos sanguíneos principales se encuentra en un espacio entre los 2 pulmones llamado muesca cardíaca. Cada pulmón está rodeado por 2 delgadas membranas protectoras llamadas pleura parietal y visceral, figura 2. La pleura parietal recubre las paredes del tórax, mientras que la pleura visceral recubre los pulmones. El espacio entre las 2 pleuras, el espacio pleural, es diminuto y contiene una película delgada de líquido lubricante. Esto reduce la fricción entre las 2 pleuras, permitiendo que ambas capas se deslicen una sobre la otra durante la respiración. El líquido también ayuda a que la pleura visceral y parietal se adhieran entre sí, de la misma manera que 2 piezas de vidrio se pegan cuando están mojadas. Las vías respiratorias del tracto respiratorio inferior se dividen en ramas, por esta razón, a menudo se les llama el árbol bronquial.
Aquí el profe Koenig te diría que, en el texto, ¿y por qué?, se muestra una figura que sí o sí debes ir a ver y revisar. Él dice que es importante para distinguirlo donde se producen ciertos trastornos como el broncoespasmo. Dentro de los pulmones, los bronquios primarios se dividen en los bronquios secundarios, cada uno sirviendo un lóbulo, 3 bronquios secundarios a la derecha y 2 a la izquierda. Los bronquios secundarios se dividen en bronquios terciarios, de los cuales hay 10 en cada pulmón. Los bronquios terciarios continúan dividiéndose en una red de bronquiolos, que eventualmente conducen a un bronquiolo terminal. La sección del pulmón suministrada por un bronquiolo terminal se conoce como lóbulo, y cada lóbulo tiene su propio suministro de sangre arterial y vasos linfáticos. El árbol bronquial continúa subdividiéndose con el bronquiolo terminal que conduce a una serie de bronquiolos respiratorios, que a su vez generan varios conductos alveolares. Las vías respiratorias terminan con numerosas estructuras en forma de esfera llamadas alvéolos, que se agrupan para formar sacos alveolares. Hay aproximadamente 490 millones de alvéolos en los pulmones. Ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar describe el proceso más comúnmente conocido como respiración. La forma en que se comportan los gases ayuda a explicar cómo fluye el aire dentro y fuera de los pulmones. Por ejemplo, los gases siempre fluyen de un área de alta presión a una de baja presión. Todos los gases que constituyen el aire ejercen colectivamente la presión atmosférica. El aire dentro de los pulmones también ejerce una presión conocida como presión alveolar. Durante la inspiración, el tórax se expande y la presión alveolar cae por debajo de la presión atmosférica. Debido a que la presión alveolar es ahora menor que la presión atmosférica, el aire se moverá naturalmente hacia las vías respiratorias hasta que la diferencia de presión ya no exista. Este fenómeno se explica por la ley de Boyle, que establece que a una temperatura constante, la presión del gas en los pulmones es inversamente proporcional a su tamaño. En otras palabras, a medida que aumenta el tamaño del tórax, la presión en el interior disminuye a medida que las moléculas de gas tienen más espacio para circular. Se utiliza una variedad de músculos respiratorios para lograr la expansión torácica durante la inspiración. Antes de seguir, dice el profe Koenig que veas en el texto, ¿y por qué?, las figuras de los músculos que participan de las respiraciones. Son importantes. La caja torácica es tirada hacia afuera y hacia arriba por los músculos intercostales externos, mientras que el diafragma se contrae hacia abajo, tirando de los pulmones con él. La expiración es un proceso más pasivo. Los músculos intercostales externos y el diafragma se relajan, permitiendo que el retroceso elástico natural del tejido pulmonar vuelva a estar en forma, forzando el aire a regresar a la atmósfera. También se pueden utilizar otros músculos respiratorios. Los músculos de la pared abdominal y los músculos intercostales internos, por ejemplo, se utilizan para forzar la salida de aire más allá de una respiración normal, por ejemplo, al tocar un instrumento musical o apagar velas en un pastel de cumpleaños. Los músculos como los esternocleidomastoides, los escalenos y los pectorales también se pueden utilizar para producir una inspiración profunda y contundente. Estos músculos se conocen como músculos accesorios, llamados así porque rara vez se usan en la respiración tranquila normal. Un minuto, por favor. El profe Koenig pidió que te dijéramos que lo que viene es importante. Presta atención ahora. Respiración externa. La respiración externa ocurre solo más allá de los bronquiolos respiratorios. Por esta razón, la porción final del árbol bronquial se llama zona respiratoria. El resto del árbol bronquial desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales es la zona conductora. Debido a que el aire presente en la zona conductora no juega ningún papel en el suministro de oxígeno al cuerpo, también se conoce como el espacio muerto anatómico. La respiración externa es la difusión de oxígeno de los alvéolos a la circulación pulmonar, flujo sanguíneo a través de los pulmones, y la difusión de dióxido de carbono en la dirección opuesta. La difusión ocurre porque las moléculas de gas siempre se mueven de áreas de alta concentración a otras de baja concentración. Cada lóbulo del pulmón tiene su propio suministro de sangre arterial, que se origina en la arteria pulmonar, que proviene del ventrículo derecho del corazón. La sangre presente en la arteria pulmonar se ha recogido de la circulación sistémica y, por lo tanto, es baja en oxígeno y relativamente alta en dióxido de carbono. La cantidad y por lo tanto la concentración de oxígeno en los alvéolos es mucho mayor que en el suministro de sangre arterial que pasa.
Por lo tanto, el oxígeno se mueve pasivamente fuera de los alvéolos, hacia la circulación pulmonar y hacia el lado izquierdo del corazón. Debido a que hay menos dióxido de carbono en los alvéolos que en la circulación pulmonar, el dióxido de carbono se transfiere a los alvéolos listos para ser exhalados. Dice el Dr. Koenig que la figura de la respiración externa es muy importante. Acuérdate de revisarla, y si te animas haz un esquema de esta. Sigamos. Transporte de gases y respiración interna. La sangre transporta oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y todas las células tisulares del cuerpo. Las células utilizan oxígeno cuando fabrican su principal fuente de energía, trifosfato de adenosina, ATP. Además de ATP, las células también producen agua y dióxido de carbono. La respiración interna describe el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre las células sanguíneas y tisulares, un fenómeno gobernado por los mismos principios que para la respiración externa. Debido a que las células utilizan oxígeno continuamente, su concentración dentro del tejido es siempre menor que dentro de la sangre. Del mismo modo, el uso continuo de oxígeno asegura que el nivel de dióxido de carbono dentro del tejido sea siempre más alto que dentro de la sangre. A medida que la sangre fluye a través de los capilares, el oxígeno y el dióxido de carbono siguen sus gradientes de concentración y se difunden continuamente entre la sangre y el tejido. De nuevo, 1 minuto por favor. Nos pidió, tú sabes ya quién, que te dijéramos que lo que viene está relacionado con los temas del módulo anterior, donde vimos tipos de receptores, mecanismos de control, lo que controla el funcionamiento, cosas que son parte de la homeostasis, como el sistema nervioso autónomo. Dijo, él, que conectaras con lo ya visto. Vamos que se puede. Control de la respiración. Los centros respiratorios dentro del bulbo raquídeo y la protuberancia son responsables de controlar la velocidad y la profundidad de la respiración. Dentro del bulbo raquídeo hay quimiorreceptores, que analizan continuamente los niveles de dióxido de carbono dentro del líquido cefalorraquídeo. A medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono, se envían mensajes a través de los nervios frénicos e intercostales al diafragma y los músculos intercostales, instruyéndolos para que se contraigan. Otro conjunto de quimiorreceptores que se encuentran en la aorta y las arterias carótidas analiza los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Si el oxígeno cae o el dióxido de carbono aumenta, los mensajes se envían a los centros respiratorios a través del nervio glosofaríngeo y el nervio vago, estimulando una mayor contracción. A lo largo del día, ya sea en el trabajo, el descanso o el juego, la frecuencia respiratoria cambia para satisfacer las demandas de oxígeno del cuerpo. Recuerda ver las figuras de acciones de los quimiorreceptores centrales y periféricos. Recuerda conectar con lo ya visto. Sigamos. Aunque la respiración es esencialmente una actividad subconsciente, su ritmo y profundidad pueden controlarse voluntariamente o incluso detenerse por completo, por ejemplo, al nadar bajo el agua. Sin embargo, este control voluntario es limitado ya que los centros respiratorios tienen una fuerte necesidad de garantizar que la respiración sea continua. La respiración también puede verse influenciada por el estado de ánimo. El área inspiratoria de los centros respiratorios puede ser estimulado tanto por el sistema límbico como por el hipotálamo, dos áreas del cerebro responsables de procesar las emociones. Nota de Zach. Ver la figura de los centros respiratorios del tronco encefálico te ayudará a darle contexto a esta explicación. De nuevo, conecta los temas. El miedo, la ansiedad o incluso la anticipación de actividades estresantes pueden causar un aumento involuntario en la velocidad y profundidad de la respiración. Otros factores que pueden afectar la respiración incluyen pirexia y dolor. Debido a que la respiración está en gran medida más allá del control de un individuo, cualquier cambio en la frecuencia respiratoria es clínicamente significativo. Ya casi estamos. A continuación, viene una tabla sobre términos importantes del sistema respiratorio. Explicaremos cada término y su definición. Koenig dice que las tablas, hay que escucharlas, pero luego, hay que verlas, para mirar las diferencias. Una recomendación de él es un sí o sí, anda a ver la tabla, en el texto y por qué. Escuchemos la tabla entonces. Término. Definición. Eupnea. Respiración fácil o normal, con una respiración entre 12 y 16 respiraciones por minuto. Taquipnea.
Frecuencia respiratoria rápida y generalmente superficial, más de 20 respiraciones por minuto. Bradipnea. Frecuencia respiratoria lenta, menos de 10 respiraciones por minuto. Hiperventilación. Aumento de la frecuencia respiratoria asociada con el aumento de la ventilación, aumento de las cantidades de aire que ingresan a los alvéolos. Hipoventilación. Disminución de la ventilación, falta de aire que ingresa a los alvéolos. Apnea. Ausencia de respiración durante más de 15 segundos. Hipopnea. Respiración superficial con ventilación inadecuada. Disnea. Dificultad o dificultad para respirar. Respiración de Cheyne-Stokes. Ciclos respiratorios irregulares asociados con sobredosis de drogas, trastornos neurológicos y el paciente moribundo. ¡Qué buena tabla! ¿No? El Dr. Koenig dice que te preguntes. ¿Seré capaz de decir qué términos, de los que se mencionaron, son respuestas válidas en homeostasia? Bien, casi terminamos. El objetivo general de este capítulo era proporcionar al lector una comprensión del aparato y sistema respiratorio. La meta es llegar con los temas escuchados. Sí, escuchados, no solo oídos. Es para sacarle el mayor jugo posible a la clase, y dedicarse a profundizar en lo que cuesta más. Aquí termina la narración del texto que necesitábamos escucharas, o leyeras en realidad, antes de la próxima clase. Como este tema es un poco más largo que lo habitual, te hemos puesto antes del glosario, las preguntas para poner a prueba tus conocimientos. En las preguntas que te presentaremos solo esperamos que pienses si te animarías a responderlas. En forma fluida y con claridad. Si sientes que te irá bien terminar allí. O, después, seguir con el glosario que no te vendrá mal. Pon a prueba tus conocimientos previos. Primera pregunta. Nombra 5 estructuras anatómicas principales del tracto respiratorio inferior. Vamos al menos 4. Una estructura. La segunda estructura seria. La tercera. La cuarta. ¿Cómo te fue? Ahora la segunda pregunta. Puedes enumerar las principales funciones del sistema respiratorio. Recuerda que son varias. Tercera pregunta. Puedes describir el proceso de intercambio gaseoso. Puedes hacer un dibujo o esquema y explicarlo en forma simple. Cuarta pregunta, o mejor, más que una pregunta, una propuesta de actividad. Piensa en una enfermera. Una buena enfermera y piensa qué observaciones fisiológicas, parámetros, deberá utilizar para evaluar el estado respiratorio de un paciente. Si no pudiste, en tu mente, responder a cada pregunta, con claridad, vuelve a escuchar esto. Pero te sugiero hacerlo con el texto en la mano. Hagamos una síntesis de qué resultados del aprendizaje que se esperan que adquieras. Tú deberías poder enumerar las principales estructuras anatómicas de las vías respiratorias superiores e inferiores. Discutir los 4 procesos de la respiración. Explicar cómo el cuerpo es capaz de controlar la velocidad y la profundidad de la respiración. Entre otras cosas, pero con esto estaríamos muy bien. Aquí lo último hoy que ha sido largo, pero largo, porque el tema es importante. Empecemos con la parte donde potencias vocabulario y repasas conceptos, el glosario. Podrías detenerte aquí, o, como te decimos siempre, si quieres entretenerte sigue escuchando un poco más. Si ya escuchaste otro episodio, sabes que esta parte, no es divertida, pero sí, es útil. Es tediosa quizás, pero útil para fijar conceptos, y repasar otros. Si no las quieres escuchar avanza para hasta finalizar el glosario. Vamos entonces con el glosario de términos para escuchar y validar conocimientos. Aorta. El primer vaso sanguíneo importante de la circulación arterial. Emerge del ventrículo izquierdo del corazón. Carótida. La arteria principal que irriga el cerebro proviene de la aorta. Cartílago. Tipo de tejido conectivo que contiene colágeno y fibras elásticas. Este material resistente y fuerte en los extremos óseos ayuda a distribuir la carga dentro de la articulación. La superficie resbaladiza permite un movimiento suave entre los huesos. El cartílago puede soportar tanto la tensión como la compresión.
Líquido cefalorraquídeo, LCR. El líquido que se encuentra dentro del cerebro y la médula espinal. Quimioreceptor. Un receptor sensorial que detecta la presencia de una sustancia química específica. Cianosis central. Un tono azulado o tinte visible en los labios y la boca que ocurre cuando los niveles de oxígeno arterial son anormalmente bajos. Cilios. Extensiones similares a pelos en la superficie externa de algunas células, se utiliza para propulsar líquidos. Cartílago elástico. Cartílago que contiene más fibras de elastina, proporcionando resistencia y estirabilidad. Enzima. Una proteína que acelera las reacciones químicas. Difusión. El movimiento pasivo de moléculas o iones de una región de alta concentración a una de baja concentración hasta que se alcanza un estado de equilibrio. Expectorar. Toser y escupir moco o esputo. Exudado. Escape de líquido que se derrama de un espacio, contiene desechos celulares y pus. Músculo intercostal externo. Un músculo que abarca los espacios entre las costillas. A diferencia de los músculos intercostales internos, los músculos intercostales externos se sientan más cerca del exterior del tórax. Respiración externa. La transferencia de oxígeno de los alvéolos en los pulmones al torrente sanguíneo y la transferencia de dióxido de carbono del torrente sanguíneo a los alvéolos en los pulmones. Fibroso. Contiene tejido regenerado o cicatricial. Célula caliciforme. Célula secretora de moco que se encuentra en el tejido epitelial. Presión hidrostática. La presión ejercida por un fluido. Hipercapnia. Niveles elevados de dióxido de carbono arterial. Hipertensión. Presión arterial elevada. Hemoglobina, Hb. Proteína que consiste en globina y 4 grupos hemo que se encuentra dentro de los eritrocitos, glóbulos rojos. Responsable del transporte de oxígeno. Hipoxia. Reducción del nivel de oxígeno dentro de los tejidos. Nervio intercostal. Un nervio que une los centros respiratorios en el tronco encefálico con los músculos intercostales. Músculo intercostal interno. Un músculo que abarca los espacios entre las costillas. A diferencia de los músculos intercostales externos, los músculos intercostales internos se encuentran más cerca del interior del tórax. Vamos por la mitad, sigue escuchando y validando conocimientos. Respiración interna. La transferencia de oxígeno del torrente sanguíneo a las células del cuerpo y la transferencia de dióxido de carbono de las células del cuerpo al torrente sanguíneo. Esto se conoce como respiración aeróbica. La respiración anaeróbica no requiere oxígeno, pero sí requiere una sustancia como el nitrato o el hierro para hacer el mismo trabajo que el oxígeno, aceptar electrones durante la reacción química. Solo las células humanas con mitocondrias pueden realizar la respiración aeróbica. Ganglio linfático. Parte del sistema linfático contiene muchos glóbulos blancos para destruir las bacterias que están atrapadas dentro del ganglio linfático. Linfocito. Un glóbulo blanco especialista involucrado en las respuestas inmunes. Vaso linfático. Vaso que transporta líquido linfático. Parte del sistema linfático que forma parte del sistema inmunológico. Macrófago. Un fagocito producido a partir de monocitos que engloba y digiere desechos celulares, microbios y materias extrañas. Mastocito. Célula que se encuentra en el tejido conectivo y que libera histamina durante la inflamación. Bulbo raquídeo. Región más baja del tronco encefálico, preocupado por el control de los órganos internos. Neutrófilo. Tipo de glóbulo blanco. Edema. La acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales. Puede ser localizada, después de una lesión igual a hinchazón, o puede ser generalizada, como en la insuficiencia cardíaca. Presión osmótica. La presión que debe ejercerse sobre una solución para evitar el paso de agua a través de una membrana semipermeable desde una región de mayor concentración de soluto a una región de menor concentración de soluto. Caudal expiratorio máximo. La velocidad a la que una persona puede expirar su volumen pulmonar total. Nervio frénico. El nervio que une el diafragma con el centro respiratorio en el tronco encefálico.
Epitelio columnar ciliado pseudoestratificado. Cubierta o revestimiento de la superficie interna del cuerpo que contiene cilios y células caliciformes secretoras de moco. Ventilación pulmonar. Respiración. La inspiración y la expiración del aire dentro y fuera de los pulmones. Oximetría de pulso. Medición no invasiva de la saturación de oxígeno de la sangre, SpO2. Acidosis respiratoria. Un pH sanguíneo de menos de 7,35 causado por un aumento en el dióxido de carbono arterial. Espirometría. Herramienta diagnóstica que mide la capacidad vital forzada, CVF, y el volumen expiratorio forzado de una persona dentro del primer segundo de la expiración, VF1. Circulación sistémica. El flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a todas las partes del cuerpo. Taquicardia. Latidos cardíacos rápidos, generalmente definidos como superiores a 100 latidos por minuto. Tórax. El tronco del cuerpo por encima del diafragma y por debajo del cuello. Traqueostomía. Procedimiento en el que se hace una incisión en la tráquea para facilitar la respiración. Transporte de gases. El movimiento de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y las células del cuerpo. Muchos términos. Algunos nuevos, otros conocidos. ¿No? Pero todos necesarios, es decir, un buen repaso. El Dr. Koenig te diría que seguro te serán útiles para responder preguntas de tus familiares, amigos o vecinos que ya saben que tú estudias una carrera de salud. Nos vemos en la clase. O, mejor dicho, nos escuchamos nosotros, tú y nosotras, siempre antes de la próxima clase. Y tú, y el Dr. Koenig, se ven en la próxima clase. Suerte. Sorpréndelo. Recuerda ir a ver las figuras del texto. Este material fue especialmente preparado y adaptado como narración por el docente Dr. Sergio Alberto Koenig, SAC. Aclaraciones. Esta narración está basada en los textos que tienes disponibles en el aula Texto y por qué. Son una adaptación especial para que puedas escucharlos mientras vas camino a tu clase. Esto no reemplaza a la versión vigente, que está la publicada en el aula virtual de la asignatura. Todas las referencias utilizadas en los textos originales, imágenes y figuras se enumeran y detallan en los textos base de estos audios, que están disponibles en el aula. Comentarios o sugerencias. Te agradeceremos nos remitas comentarios, observaciones, aportes y /diagonal o sugerencias o incluso correcciones de ortografías o gramaticales que se nos puedan haber pasado. En el texto base encontrarás al final el enlace para hacernos llegar tus aportes. O si prefieres puedes escribirle al correo de Sergio a Koenig. Lo agradeceremos mucho.